¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este va a ser el primer video de una serie que tengo planeada, la cual va a ser cómo crear un sistema de movimiento avanzado. Como sabemos, Unreal Engine tiene un movimiento predeterminado, el cual ayuda bastante, la verdad, como un punto de inicio, pero carece de bastantes mecánicas. Así que en este video vamos a hacer el sprint del personaje. Y bueno, primero abrimos la blueprint del personaje, y antes de empezar con cualquier tema de programación, solo necesito que tengan esto activado, el IMC Default, ya que vamos a agregar aquí la función. Nada más le damos esta pequeña lupa y abrimos la carpeta acciones. Y aquí vamos a dar clic derecho, vamos a Input e Input Action. La vamos a llamar IA-Sprint. La abrimos y nos vamos aquí a Triggers y agregamos dos elementos. El primero va a ser de tipo Pressed y el segundo de Released. Y guardamos. Abrimos nuestro buscador de contenido, regresamos a Input y ahora vamos a abrir IMC Default. Aquí debajo de Mapping vamos a expandir la lista y como podemos ver tenemos las otras acciones, las que son predeterminadas. Vamos a agregar un nuevo elemento y este va a ser IA Sprint. Y aquí es donde modificamos las teclas que queremos. Para este caso yo quiero que sea Left Shift y agregamos un nuevo elemento, el cual va a ser en el Gamepad y buscamos Gamepad Left Thumbstick Button, que es simplemente con el botón que generalmente se sprinta en juegos muy conocidos como Call of Duty, Apex, entre otros. Esto solo es un dato extra por si quieren que su juego tenga también soporte de control. Y guardamos y oficialmente comenzamos con la programación. Pues bueno, primero vamos a conseguir IA Sprint. Una vez con el evento en la gráfica, simplemente conseguimos Character Movement, extraemos el nodo y vamos a buscar Set Max Walk Speed. Este lo vamos a conectar al Started y vamos a querer que el personaje corra en unas 1200 unidades aproximadamente. Y eso sería todo para empezar el sprint. Pero ahora para terminarlo vamos a copiar y pegar y este lo vamos a conectar con completado. Ahora simplemente queremos regresar al valor predeterminado, el cual lo podemos encontrar en Character Movement en la ventana de detalles. Si seguimos bajando vamos a encontrar la variable que se llama Max Walk Speed y como predeterminado está en 500 centímetros por segundo. Así que aquí simplemente la regresamos a 500 y terminamos con la funcionalidad. Y si probamos, como podemos ver, al momento de apretar Shift va a empezar a correr mucho más rápido. Y si dejamos de presionar, otra vez va a volver a caminar lento o correr lento. Y si apretamos Shift va a empezar a sprintear. Y una vez con la programación lista, vamos a agregar una animación para que el video sea más largo. Así que regresamos a nuestra blueprint de tercera persona, vamos a Mesh y en Anim Class vamos a darle clic a esta pequeña lupita que se ve aquí. Y automáticamente nos va a traer hacia donde está la blueprint de animación, la cual vamos a abrir. Y bueno, lo más probable es que los haya mandado a esta gráfica de eventos, pero le vamos a dar clic aquí en Anim Graph y si no les aparece esta pequeña ventana, simplemente le dan doble clic aquí. Una vez en la Anim Graph, vamos a modificar el state machine llamado Locomotion. Y esto es lo que deberían de tener: un idle que va hacia walk run mediante el parámetro should move y de igualmente un parámetro de regreso el cual sería not should move. Así que vamos a crear uno nuevo, simplemente de walk run lo vamos a extraer y vamos a añadir un nuevo estado, el cual vamos a llamar sprint. Y de igual forma vamos a conectarlo de regreso a walk run. Y lo abrimos y la animación resultante va a ser running UE. Y si no saben de dónde tengo este Running UE, aquí les dejo la etiqueta donde les enseño cómo extraer animaciones de Mixamo a Unreal Engine usando el maniquí de Unreal Engine 5. Realmente puede ser cualquier animación que ustedes quieran, pero pues esta a mí me gustó y simplemente la conectamos. Ahora vamos a regresar a Locomotion y en el momento que la conectemos vamos a conseguir estos dos condicionales que solo significan que en qué momento queremos que de walk run pase a sprint y de sprint a walk run. Así que con los valores predeterminados que ya tiene el maniquí, vamos a buscar en la ventana de My Blueprint, en variables, Essential Movement Data y vamos a conseguir Ground Speed. Get Ground Speed. En este caso, esta tiene que ser más que el valor máximo de nuestro walk run state. En este caso yo me lo sé que es 600, pero puede ser que dependiendo del juego que tengan sea más o menos. Así que en mi caso va a ser mayor a 600. Y después regresamos a Locomotion otra vez. Y ahora el valor de retorno va a ser si Ground Speed ahora es menor a 600. Y si Ground Speed termina siendo menor a 600 va a regresar a Walk Run. Y eso sería todo. Compilamos, regresamos al mapa y ahora sí programamos con todo y la animación. Como pueden ver ahí nada más está como trotando, está tranquilo, sin correr tan rápido. Pero si le apretamos Sprint va a empezar a sprintear. Y como pueden ver la animación es diferente. Obviamente no se ve perfecta porque como que parece que las vueltas las da en un giro de 360 grados, pero eso simplemente lo pueden arreglar con un poco más de programación, haciendo que la cámara no se mueva o no se pueda mover de lado a lado, o quitándole el jaw input, pero eso ya lo dejo depender de cada quien. Así que bueno, eso sería todo por este tutorial. No se pierdan el próximo video, que lo más probable es que sea el cómo agacharse y mantenerse agachado durante una superficie. Así que recuerden suscribirse, darle like, compartir
para que más personas aprendan a desarrollar videojuegos y podamos tener más videojuegos free to play, que esto de andar pagando por juegos no es sustentable. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Bye.